Hola, hola. Excelente, estamos listos para este live, el último live de abril. Voy a preparar aquí unas cositas por si necesito. Esperamos que se unan. Hola, Fran. Por aquí también ya hay más mujeres conectadas. Me da tanta alegría que se unan a los lives. Hola, Luna. Porque creo que la información es muy importante cuando estamos embarazadas, y siempre en realidad, pero cuando estamos embarazadas siento que hay muchos temas desconocidos. Hola, Anita, mucho gusto. ¿Desde dónde me escuchas? Ojalá me puedas contar cuántas semanas tienes de gestación. Les decía que me parece muy importante estar bien informada cuando estamos embarazadas, porque hay muchas intervenciones que son nuevas. Si es que es el primer embarazo, nunca hemos pasado por esa atención al embarazo, por la atención al parto, por la lactancia, por el posparto. Entonces creo que informarse sirve mucho para tomar decisiones, para prevenir violencia obstétrica, que es la violencia por parte de ginecólogos y obstetras que lamentablemente existe. Lamentablemente también existe por parte de enfermeras. Felicidades, Anita. No puse esto en silencio, voy a tratar a ver si es que lo logro. A ver. Ahí está. Sí. Entonces creo que es muy importante. Qué chévere, Anita. 37 semanas y un poquito más. Bueno, hoy día vamos a hablar justo de intervenciones médicas hacia la mujer durante el parto. O sea, qué procedimientos podrían realizarnos cuando ya estamos en labor de parto, cuando llegamos al hospital o a la clínica, o incluso si les atiende una partera. ¿Qué podría suceder durante la labor de parto? Y como les digo, esto es bien importante porque previene intervenciones que sean innecesarias. Al estar informadas, tú puedes decir, no quiero que me hagan esto, o quiero que venga mi ginecóloga y que no lo haga el residente de turno, o sé que se hace más espaciado, o aceptar las intervenciones que se propongan. Es bien importante entender que cualquier intervención que les vayan a hacer a ustedes, cualquiera, deben hacerla bajo su consentimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que deberían preguntarte, por ejemplo, señora Anita, yo soy la enfermera de turno, vengo a tomarle la presión. Listo, tómeme la presión, ¿no? Vengo a ponerle un suero, o a preguntarle, ¿usted quisiera tener un suero durante su parto? El suero es negociable durante el parto. Hay algunos hospitales donde que dentro de sus protocolos una vía endovenosa no es negociable en caso de que haya alguna emergencia, pero hay otras clínicas y hospitales donde puedes ingresar sin una vía, o sea, sin esta llave, sin esta agujita plástica que te ponen, que se llama, es un teflón, y luego te ponen una llave, es como una vía disponible por si hace falta. Entonces hay muchas clínicas y hospitales que no te exigen entrar con esa vía, y entonces ustedes pueden negociar eso, ¿no? Siempre y cuando el protocolo del hospital, el DISH exactamente, siempre y cuando el protocolo del hospital o la clínica esté abierto a esa posibilidad. Entonces, cuando ingresamos al hospital, lo que primero nos van a proponer es ponerse una bata, ponernos justamente ese DISH o esa vía endovenosa. ¿Por qué me toco esta parte del brazo? Porque si es que fuera necesaria ese DISH, esa vía endovenosa, yo les sugiero que les pongan en esta parte externa del antebrazo, porque cuando nazcan sus bebés ustedes van a doblar el brazo para amamantar, entonces la vía aquí se tapa, la vía en la mano. En la labor de parto nos movemos mucho, podemos incluso estar apoyadas en el piso, se puede tapar en la mano una vía súper fácil. Entonces, aquí afuera. Y si es que necesitaran un DISH, o si es que es protocolo del hospital,
se pueden quedar solo con el dish, con esta vía endovenosa puesta. No necesitan estar conectadas a un suero, a una bajada de suero, a este tubito por donde gotea el líquido. No es necesario, a menos que estén deshidratadas o necesiten algún fármaco. Entonces tengo otros lives donde hablamos de los bocaditos energéticos, sobre la hidratación para prevenir que necesites durante la labor o a última hora un suero, ¿ya? Entonces, cuando entres te deberían preguntar acerca de la bata, acerca de esa vía o el dish. También en algunos lugares todavía se hacen rasurados de esta zona cerca de la vulva y son innecesarios. Un médico que sí o sí te exija un rasurado probablemente tiene una escuela muy antigua, porque se ha visto que no hay diferencias a nivel. Antes, cuando uno va a operar, por ejemplo, yo operaba antes caballos y lo que uno hace es quitar todo el pelo y luego se limpia, ¿no? Para que esta zona esté estéril prácticamente. Antes los partos se atendían así también. Hoy en día se sabe que el bebé cuando sale por el canal vaginal toma de su madre muchos microorganismos y estos son beneficiosos para su salud. Entonces no tiene sentido hacer rasurado apenas una madre entra con labor de parto, y no tiene sentido tampoco limpiar muchísimo esa zona cerca de la vulva, ¿no? Perivulvar, alrededor de la vulva. También hay lugares donde les podrían preguntar si es que ustedes quieren o no un enema. Un enema es cuando se introduce esta manguerita por el recto y se pone líquido. Se pone, casi siempre es líquido tibio. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ingresa este líquido al recto, que es la última parte del intestino. ¿Y qué causa este líquido ahí? Que vayamos al baño. Entonces hay algunas mujeres que tienen mucha vergüenza a pujar durante el parto porque tienen vergüenza de hacerse popó. Y entonces hay mujeres que dicen qué miedo o qué vergüenza, literalmente, cuando me toque pujar, porque qué tal si me hago popó, me muero de la vergüenza, yo quisiera aguantarme. O hay mujeres tratando de evadir el pujo ya en labor de parto porque está su pareja, hay algunos médicos, hay algunas enfermeras, y entonces qué vergüenza. Si es que para ti un enema te da calma para que tengas el intestino vacío y entonces puedas pujar con tranquilidad sin tener vergüenza, pues se puede pedir un enema, y todo esto se negocia antes del momento del parto a través del plan de parto. Eso es bien importante. Entonces se puede pedir un enema, pero los enemas no deberían hacerse de rutina. Si es que una mujer llegara a hacerse popó en el parto, no importa. Los médicos de alguna forma ya están acostumbrados y lo que hacen es atrapar el popó con una gasa y el parto sigue. Y esta es una pregunta muy común que las mujeres tienen vergüenza o no saben a quién preguntar. Entonces les cuento porque creo que salir de todas estas dudas puede también regalarles a ustedes tranquilidad para ese momento tan importante. También es bien importante entender que cuando vamos a tener un parto en una clínica o en un hospital, no necesitamos total esterilización, no necesitamos ir a ponernos en manos de los médicos, porque quienes vamos a parir somos nosotras, y con quien vamos a trabajar es con nuestra pareja, que probablemente es la persona que me está acompañando durante ese momento. Los médicos y las enfermeras van a estar ahí si por alguna razón necesitamos apoyo, si por alguna razón necesitamos una evaluación para mí o para mi bebé. Pero es muy diferente ir al hospital porque yo estoy enferma o porque tuve una fractura. Ahí sí que me pongo en manos de los médicos, porque de todas maneras ellos me evalúan, hacen un diagnóstico y me dicen, bueno, este es tu diagnóstico, estos serían los posibles tratamientos o este es el posible tratamiento. ¿Tú estás de acuerdo? Así yo esté enferma, deberían pedir mi consentimiento, mi confirmación, que yo esté de acuerdo antes de cualquier intervención, antes de cualquier tratamiento. Y cuando estamos de parto, como les digo, las que hacemos todo el trabajo durante la labor de parto, somos nosotras y nuestras parejas. Entonces, desde ese entendimiento también cambia mucho la perspectiva de cómo yo veo
o cómo yo tomo todo lo que el personal de salud propone realizar durante una labor de parto. Entonces, cuando ustedes lleguen, les van a pedir muchos datos para llenar la historia clínica. Les van a tomar sus frecuencias, sus signos vitales, entonces frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Frecuencia respiratoria, presión sanguínea y la temperatura. Eso es lo normal cuando llegamos a una labor de parto. También cuando recién llegamos al hospital, hay algunas, no son muchas, hay algunas ginecólogas que dicen, bueno, cuando ya llegues al hospital tú me llamas y yo voy para hacerte esa evaluación. Y hay otros médicos que dicen, tú llegas al hospital cuando empiece la labor de parto, te atiende el residente o el médico que esté en emergencias y luego a mí me van avisando y cuando estés con una labor bastante avanzada, yo llego. Entonces ahí vean ustedes con qué se sienten cómodas. ¿Qué es lo que hacen en esta evaluación cuando llegamos al hospital? Llenan la historia clínica, registran los signos vitales, como les comenté, probablemente te pongan esa bata, esa vía o el dish, y después de eso te van a hacer un tacto intravaginal. El tacto da esta información de cómo está el cuello del útero, si se está haciendo más blandito y más corto y si se está empezando a abrir o no todavía. Entonces, esa sería una primera intervención un poco más específica, ¿no? Porque no te hacen tactos en otras circunstancias, solamente cuando hay una amenaza de aborto, por ejemplo, o contracciones tempranas, o si es que ya estás en labor de parto. Entonces, el tacto es cuando los médicos introducen sus dedos por el canal vaginal para llegar a tocar el cuello del útero y obtener estos valores, y así se mide de alguna forma el progreso de la labor de parto, ¿ya? La misma Organización Mundial de la Salud recomienda hacer tactos una vez que ha empezado la labor de parto, con un intervalo de no menos de 4 horas entre tacto y tacto. Y esto es muy importante porque hay algunos ginecólogos que durante las citas, durante estas consultas durante el embarazo, ¿no? Las citas prenatales, van haciendo tactos en cada consulta. Esto aumenta el riesgo de infecciones, esto puede incluso causar contracciones. Entonces, no es necesario que les estén haciendo tactos, sino hasta que la labor de parto ya haya iniciado. Y también ustedes pueden pedir que sea su mismo, o sea, su ginecóloga o su ginecólogo, la única persona que realice esta intervención, los tactos, ¿no? No es gentil y no sería lo ideal que diferentes médicos me estén haciendo este tacto, que ya de por sí es incómodo. Todos estos factores, todas estas intervenciones, si es que a mí me ponen nerviosa, si es que me causan dolor, incomodidad, van a hacer que yo libere adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés, o las hormonas que puedo liberar cuando estoy asustada. ¿Qué van a hacer esas hormonas? Van a bloquear la oxitocina. La oxitocina es la hormona que hace que la labor de parto siga avanzando, siga progresando. Entonces, sepan que ustedes se pueden negar a ciertas intervenciones o pedir que, por ejemplo, los tactos se hagan con ese intervalo de 4 horas o que los realice solamente su ginecóloga de confianza. Luego también se realizan monitoreos fetales y si bien esta es un resultado, una evaluación de cómo está mi bebé durante la labor de parto, es algo que se realiza a través de mi cuerpo. Como estamos hablando de intervenciones a la mujer, de todas maneras les cuento a través de acerca de estos monitoreos. Entonces hay algunas formas de monitorear un bebé. La primera y la más antigua es utilizar un fetoscopio o un fonendoscopio, que son el fonendoscopio, estos aparatitos que los médicos se ponen en sus oídos y se conectan por unas mangueritas a un aparatito con el cual podemos escuchar el corazón. También está el Doppler, que es como un ecógrafo enanito, tiene un transductor, que es como una palanquita que te ponen en la pancita y eso arroja un número, que es la frecuencia cardíaca del bebé. También arroja el número de la frecuencia cardíaca o la frecuencia de latido del cordón umbilical. Esas dos frecuencias se pueden evaluar con el Doppler, con esta especie de
ecógrafo pequeñito. Y la ventaja del Doppler es que se puede utilizar con la madre sentada sobre la pelota, con la madre de pie. No es algo a lo que estoy conectada, ¿no? Cuando me ponen un tocómetro, ¿qué es un tocómetro? Son sensores que me ponen 2 sensores en la pancita y se sostienen con una especie de vendas elásticas. Entonces uno de esos sensores va a medir la actividad de mi útero, cómo son las contracciones, qué tan intensas son y cuál es el intervalo. Y el otro sensor va a medir el latido cardíaco de mi bebé. Y así se evalúa cómo mi bebé está respondiendo a la labor de parto y cómo va progresando mi labor de parto, ¿ya? Eso nos da estos 2 parámetros que son importantes, esta opción de monitoreo, el tocómetro, pero me mantiene conectada a una máquina, entonces limita mi movimiento. Sepan que el tocómetro, que se puede hacer este monitoreo con esos sensores, con esas bandas, sentada en la pelota. Lo importante ahí es quedarse quieta. No necesariamente tienen que estar acostadas. Eso igual es importante saber para que ustedes puedan estar incómodas, porque si es que ya alguna de las mujeres que está conectada ha pasado por una labor de parto, pasar contracciones acostada es muy, muy, muy incómodo. Entonces, lo que tratamos de buscar es un parto respetado, pero también una experiencia positiva durante la labor de parto, durante toda la labor de parto, no solamente para el momento en el que le conocemos a nuestro bebé. ¿Ya? Y también hay un monitoreo interno, hay un dispositivo que se puede introducir por la vagina y que va a también arrojar ciertos parámetros. Ese monitoreo intravaginal cada vez se usa menos, pero sería importante que sepan que existe. Igual, para cualquier intervención siempre les van a decir a ustedes o deberían decirles, cada cierto tiempo vamos a hacer este monitoreo, ¿estás o no estás de acuerdo? Y yo puedo decir, no quiero a cada rato el tocómetro, sí el Doppler, por ejemplo, para poder tener libertad de movimiento. Y cada ciertas horas, probablemente mi ginecóloga sí me sugiera utilizar el tocómetro, sobre todo si es que mi labor de parto es larga, ¿ya? Con respecto a la inducción, ¿qué es la inducción primero? Es el proceso de iniciar o acelerar el parto. Acelerar hablando de ritmo, ¿no? Una labor puede ir muy lenta y si por haber razón los médicos ven que sería bueno ayudar a que esta labor vaya un poquito más rápida, ahí es cuando se induce un parto. Y hay algunas formas de inducir el parto. Entonces, hay una maniobra donde los ginecólogos meten sus dedos o los obstetras entran al cuello del útero y hacen una especie de barrido adentro del cuello del útero. Separan el tapón mucoso que les he contado en otros lives, o de todas maneras les puedo contar aquí. Ahí se ve esta lucecita. Entonces, está aquí el cuello del útero, ¿no es cierto? Así, cerradito, muy cerradito. Y aquí se ubica, voy a aprovechar que tengo aquí más colores. Aquí se va a ubicar el tapón mucoso, que es una especie de mucosidad que está sellando aún más esta entrada, ¿ya? Y aquí afuera está el canal vaginal. Entonces lo que hacen ellos es ingresar con sus dedos, ingresan por aquí con 1 o 2 dedos y hacen un barrido, separan estas membranas y aquí va a estar el saquito amniótico. Esta es otra capita más interna, que es justo donde mi bebé está aquí adentro. Entonces separan también esta membrana amniótica del útero. Esto es doloroso, esto puede causar un poco de sangrado. Esta es una forma de inducir el parto. Y lamentablemente hay médicos que, por ejemplo, la mujer va a control un jueves o un viernes o un miércoles y para no tener que trabajar durante el fin de semana, durante el control prenatal, sin avisar a las mujeres, hacen esta maniobra de barrido o de Hamilton para inducir el parto, para que la labor de parto empiece. Y lamentablemente esto, hay algunos ginecólogos que preguntan para hacerlo y hay otros ginecólogos que lo hacen sin consentimiento de la mujer. Y esto les cuento porque hay mujeres que me han contado como hoy día me hicieron un tacto muy, muy, muy doloroso
sangré, después de eso he tenido ciertas molestias y después inicia la labor de parto. A veces no inicia la labor de parto, pero realizar cualquier intervención a una mujer sin consentimiento de ella es violencia ginecobstétrica. Si es que yo estuviera con alguien al lado mío y esta persona quisiera cortarme el pelo, quisiera jugar con mi oreja, quisiera cambiarme de ropa, de aretes, de lo que sea, yo esperaría que esta persona, por más cercana sea, me pregunte, ¿no es cierto? Oye, Dani, yo te podría cortar el pelo, yo podría cambiarte la blusa porque veo que está, no sé, chueca, sucia, lo que sea. Bueno, ¿sabes qué? No, no importa. Para todo necesitan mi consentimiento. Y si estoy en labor de parto, el parto es un momento tan transformador, tan especial, tan bonito, un momento en el que cambia la vida, con más razón debería existir este consentimiento informado en todos los controles prenatales y durante el parto. Entonces eso es algo que ustedes pueden ir viendo cómo maneja su ginecóloga o ginecólogo. Si es que durante los controles es así de gentil, lo mismo pasa con los tactos. A veces hay ginecólogos que le dicen a su paciente, por favor, te subes a la camilla, abre las piernas y ¡pam!, te hicieron un tacto. Y hay mujeres que me han contado, me hizo un tacto y no me avisó, me dijo que me suba a la camilla, yo no sabía si me iba a hacer una ecografía o qué me iba a hacer y de repente solo sentí el tacto. Eso es violencia ginecobstétrica. Esta maniobra de Hamilton, sin preguntar, sin avisar, es violencia ginecobstétrica. ¿Cuándo se debería o cuándo se podría inducir un parto? Si las membranas amnióticas se han roto y hay pérdida de líquido y la labor no empieza. Hay un máximo de horas que se puede empezar y ahí una opción sería inducir el parto. Entonces, una opción es hacer esa separación de membranas o este barrido. Otra opción es romper la membrana amniótica. Eso se llama ruptura de membranas. Entonces ahí los médicos con sus dedos o con una pincita entran por aquí y rompen. Este es el saquito amniótico. Entonces sale el agua de fuente y ahí a veces la labor de parto avanza. Y les digo a veces porque en la mayoría de partos sí ayuda, pero a veces no apura la labor de parto. Eso igual es algo que debería preguntarse. Hay muchos ginecólogos que lo hacen como un protocolo y ya es un parto intervenido, ya me están apurando la labor de parto. Si es que el bebé está teniendo cambios, variaciones en su frecuencia cardíaca y está muy cerquita a nacer, esa maniobra podría ayudar a apurar un poquito el parto y a prevenir que ese bebé tenga sufrimiento fetal o que se necesite una cesárea, por ejemplo. Pero si es que la labor de parto va bien, está todavía con 5, con 6 centímetros de dilatación y no hay apuro, pero el apurado es el ginecólogo, a veces hacen esta membrana por su comodidad, para su beneficio y no necesariamente para la mujer, ni para el bebé, ni para esta labor de parto. Entonces todo eso es bueno que pregunten a sus ginecólogas, a sus ginecólogos con anticipación y den su consentimiento informado o no a través del plan de parto. Hay muchas mujeres que me cuentan, yo acompaño pospartos y lactancias, entonces hay mujeres que llegan y me cuentan que les hicieron estas cosas y que ellas no tenían idea de que les podían hacer diferentes residentes muchos tactos, una episiotomía, monitoreo constante, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es bien importante que ustedes puedan estar informadas y que con anticipación, como les digo, hablen con quien han elegido para atender su parto, para acompañarles durante el parto. Y si ven que las preferencias no están alineadas, sus preferencias no están alineadas con respecto con lo que les dice esta persona, siempre pueden ver una segunda, una tercera o una cuarta opinión, una segunda o una tercera ginecóloga para que les acompañe en este momento que debería ser tan especial, sin apuro, y es un momento tan transformador, ¿ya? Entonces, ruptura de membranas, barrido o maniobra de Hamilton son formas de inducir o de apurar un parto.
También el uso de prostaglandina, la prostaglandina sintética, ¿no? Son pastillitas que se pueden poner sublingual o se ponen intravaginal. Esto es algo que ya debería sugerirte un profesional de la salud en caso de que lo necesites. Si es que las membranas se rompieron antes, por ejemplo, o si este bebé está llegando a una gestación muy tardía, si es que este bebé no está creciendo bien y se descartaron otras opciones y ya tiene tantas semanas de gestación, esos son temas que les competen más a los ginecólogos. Sin embargo, son temas que podemos investigar, que podemos aprender y nosotras siempre podemos tomar decisiones o saber cuáles podrían ser las decisiones y dar nuestro consentimiento para que las realicen, ¿ya? Entonces, esta prostaglandina es una forma de inducción, es otra forma de inducción, y también el pitocin, que es la oxitocina sintética. Yo les dije hace un momento, la oxitocina es esta hormona que hace que la labor de parto siga avanzando. Esa es la oxitocina natural, la que yo libero en mi propio cuerpo, que causa muchos cambios durante la labor de parto, principalmente que hayan estas contracciones uterinas, que el cuello del útero se vaya borrando, es decir, que se vaya haciendo más flaquito, más suave y se vaya abriendo, entre otros cambios que surgen en el cuerpo. Pero también existe oxitocina sintética. La oxitocina sintética es muy barata, viene en forma líquida, se diluye en el suero y entonces me ponen por vía endovenosa, ¿no? Esta oxitocina suele causar contracciones muy fuertes, pero no necesariamente ayuda a dilatar. Y cuando ya hay una inducción con fármacos, se vuelve un parto medicalizado. Ahí no sabemos cómo el bebé va a responder a estos nuevos estímulos externos de los fármacos, y ahí podría aumentar un poco la probabilidad de una cesárea. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son las consecuencias de todas esas intervenciones, sean ruptura de membrana, o sea una prostaglandina, o sea el pitocin. También puede ser que los bebés, cuando hay estas contracciones forzadas, estas contracciones que no son naturales, puede ser que los bebés no se oxigenen de la mejor manera. Entonces, ahí sí o sí, a veces vamos para una cesárea necesaria. Entonces, siempre y cuando el parto pueda ser natural, es menos probable que termine en una cesárea. Y si por A o B razón, hay veces que las madres tienen presión alta o, como les digo, se rompieron las membranas y se perdió el líquido amniótico y pasan muchas horas, o por algún factor de crecimiento o de salud del bebé, se inducen estos partos, y está bueno porque llegas al hospital y firmas un consentimiento, ¿no? O en ese momento tienes que tomar la decisión. Estaría bueno anticiparse, conocer cuáles son los beneficios y las consecuencias. Esta es la intención también de compartir esta información, porque casi nunca sabemos qué preguntar en los controles prenatales porque somos nuevas, y si es que vamos a internet podemos encontrar un montón de información que a veces nos aturde o que nos puede confundir. Entonces, si es que ustedes cuentan con una dula, vean que sea una dula bien entrenada. El otro día leía a una partera que se quejaba del trabajo de las dulas porque decía, hay dulas que están ejerciendo la labor de una partera, hay dulas que están evaluando a los bebés y cuando hay una emergencia no saben qué hacer. Hay dulas que están esperando muchísimo en casa con las familias y los bebés están naciendo en el auto o están naciendo llegando al hospital, y eso tampoco es seguro. Entonces, los ginecólogos, las parteras tienen un entrenamiento totalmente diferente al de una dula. Las dulas podemos informar, podemos dar apoyo emocional, físico, si es que tenemos conocimiento de algún tipo de terapia, también podemos brindarla, pero lo que sea médico es a cargo de los médicos, de los obstetras, de las parteras. Entonces ahí también es importante que encuentren a alguien que les acompañe de forma respetuosa y que sea alguien que está bien formada, ¿ya? Porque generalmente las formaciones de dulas duran unos días. En Estados Unidos duran 3 días, hay otros lugares donde duran una semana, hay otros lugares donde duran algunos meses de estas formaciones. Y luego sales a acompañar familias en un momento bien importante de sus vidas, donde está la salud de la madre y la salud del bebé. Entonces,
la dula muchas veces es quien te puede dar una u otra sugerencia con respecto a la alimentación, al movimiento, a la preparación del cuerpo, a la preparación mental, al masaje perineal, etcétera, etcétera, ¿no? Posiciones y movimientos para el parto. Pero ya cuando tenemos, por ejemplo, una diabetes gestacional, ya no le preguntamos a la dula. O la dula debería decirte, sabes, deberías preguntarle a tu ginecóloga o deberías ir a una nutricionista. O si tu bebé no está creciendo, la dula no debería ser quien te diga, tómate estas plantas y ensure. Por ahí, si es que tiene conocimiento de plantas, de una buena formación, te puede apoyar desde ahí, pero sí o sí, si es que es una persona responsable, te va a decir, preguntémosle a la ginecóloga, porque hay bebés que por cuestiones de la placenta no crecen, o sea, hay problemas que son reales, no son exageraciones por parte del personal de la salud. Yo acompaño desde la medicina natural a principalmente mujeres y a veces los tratamientos o las opciones naturales retardan el tratamiento médico y hay veces que sí son necesarias esos tratamientos médicos. Entonces, creo que no está bueno cuando estamos embarazados ser blanco, todo natural, o ser negro, todo medicalizado, sino también ir ahí como bailando entre los grises, ¿no? Para poder encontrar qué me sirve de aquí y qué me sirve de acá. Y poder hacer un equipo para poder tener la mejor experiencia, no solamente durante el parto, sino también durante el embarazo, para poder llevar a término un bebé saludable, para poder llegar al parto fuerte en todo sentido y dispuesta a ser canal de vida, que es finalmente lo que pasa durante el parto. Entonces, bueno, pasando a, también hay otras formas de inducir y hay médicos que tienen, como les digo, este conocimiento que no necesariamente aprendieron en la universidad. Entonces ahí hay acupuntura, hay moxibustión, hay puntos que se pueden presionar para ayudar a que la labor de parto avance y que son mucho más gentiles, no tienen los efectos secundarios que tienen los fármacos, por ejemplo. Entonces, de todas maneras, es bueno que lo sepan. Y las parteras se manejan también con plantas. Hay ginecólogas que igual tienen este conocimiento, entonces saben ocupar las plantas de forma segura. Eso es importante, que quien les acompañe con plantas sepa utilizar las plantas de forma segura. También durante la labor de parto, las mujeres pueden estar expuestas a una episiotomía. ¿Qué es una episiotomía? Aquí está, aquí al lado les voy a hacer otro dibujo. Entonces aquí está la vulva, ¿no es cierto? Es a lo que le llamamos vagina, realmente se llama vulva, ¿no es cierto? Hay los labios menores, los labios menores y aquí, los labios mayores y menores, y aquí va a estar el ano, ¿ya? Entonces, cuando los bebés están pasando y saliendo por el canal vaginal y luego por la vulva, hay médicos que hacen un corte para prevenir desgarro o para ayudar a salir a los bebés. Entonces puede ser un corte así, o puede ser un corte así, o puede ser un corte lateral. Este es un tijerazo que se hace. Y hay diferentes grados de episiotomía. Se corta la piel y la mucosa, se corta la piel, la mucosa y el músculo. Y eso después necesita cicatrizar. Hay casos, yo he averiguado acerca de episiotomía porque veo que hay muchas mujeres a las que les hacen episiotomías de nuevo sin un consentimiento. O sea que de repente ya estaba pujando y sentía diferentes sensaciones y no me di cuenta cuando el médico me cortó. O ya vi que me inyectó algo porque inyectan un anestésico y a veces ni siquiera ponen esa anestesia local y hacen este corte. Entonces, es una práctica, la episiotomía, que no debería realizarse de rutina. No debería realizarse de rutina. Sería algo, una intervención para una emergencia. Por ejemplo, un periné. El periné es este conjunto de músculos que están alrededor del canal vaginal, que sostienen el útero, sostienen la vejiga. Entonces, hay mujeres deportistas de élite, pero no es que monto bici de vez en cuando o a diario hago yoga, pilates, no, son deportistas de élite que pueden tener este periné durísimo.
y entonces el bebé podría no salir. O si hay una distocia y el canal está ahí, una distocia es que el bebé no está logrando salir, ya trataron otras posiciones. Hay muchas técnicas para ayudar cuando hay una distocia. Y si sí o sí el bebé necesita ese apoyo, se podría hacer esta episiotomía y hay técnicas para ayudar a sacar a los bebés. La posición vertical, una posición en la que ayuda la gravedad, el movimiento, una posición en la que la mujer puede distribuir sus fuerzas y ciertas posturas específicas han sido estudiadas para ayudar a solventar o a resolver esas distocias. Entonces, no necesariamente la episiotomía es lo que va a resolver un parto que va lento, un bebé que su salida está un poco compleja. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que a veces sí se puede necesitar una episiotomía, pero no debería ser algo que se haga de rutina. Hay muchos ginecólogos que les dicen a sus pacientes, yo te voy a realizar una episiotomía o te hice la episiotomía para prevenir que te desgarres. La mayoría de desgarros son superficiales, involucran piel o piel y mucosa. Hay veces que el desgarro igual puede ser de piel, de mucosa, son las capitas y de músculo, pero lo normal es que sean desgarros superficiales, de piel y de mucosa. Cuando utilizamos diferentes posiciones, cuando estamos en posturas verticales, cuando la gravedad ayuda, cuando el pujo no es dirigido, si es que mi cuerpo no está pujando, si es que utilizamos calor, si es que esta mujer se ha alimentado de mucha proteína durante todo su embarazo, es menos probable que se desgarre. Si es que está abriendo también la mandíbula, la boca, hay muchas técnicas para prevenir un desgarre. Entonces la solución para prevenir un desgarre no es hacer una episiotomía. Entonces eso igual es importante que ustedes pregunten a su ginecólogo, ¿y tú qué tantas episiotomías haces o cuándo haces episiotomías? Y hay ginecólogos que son sinceros y dicen, yo siempre hago episiotomías porque las mujeres hoy en día ya no pueden parir y hago episiotomías por si acaso, para que no te desgarres. Hay otros médicos que te dicen, y ese creo que es el peor de los casos, cuando te dicen solamente si es necesario. ¿Cuándo es solamente necesario? Entonces casi siempre hacen muchas episiotomías y muchas de estas episiotomías no se hacen con un consentimiento informado y eso es violencia obstétrica. De nuevo, imagínense, para hacerme un corte de pelo deberían pedirme permiso porque es mi pelo, es mi cuerpo, ¿no es cierto? Peor si me van a hacer un corte a un costado de la vulva. Y esto, una episiotomía también tiene consecuencias. La recuperación es dolorosa para la mayoría de las mujeres. Como es una zona húmeda y yo voy a estar en movimiento, hay veces que la cicatrización es muy lenta y hay veces también que estos puntos que se ponen, que se hacen después de la episiotomía, se infectan. Y también esta episiotomía puede afectar durante mucho tiempo les digo meses o años, a la vida sexual de esa mujer. Y esto es algo que la mayoría de médicos no conversa con sus pacientes. Entonces ahora les cuento para que ojalá vayan y hagan todas las preguntas que puedan con respecto a episiotomía y a todas estas otras intervenciones. La intención es que ustedes prevengan también violencia obstétrica. Todavía este término para muchas mujeres, para muchas familias no existe. Dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es violencia obstétrica? ¿Qué es violencia ginecológica? ¿Qué es violencia gineco-obstétrica? Es cuando ginecólogos y obstetras te hacen o te realizan estas intervenciones sin tu consentimiento. Intervenciones que ya no deberían realizarse, como la episiotomía de rutina, como tactos a cada rato, como el rasurado, igual el trato, ahí también puede haber violencia, ¿no? Cuando enfermeras o médicos te podrían decir, bueno, cállate, te gustó antes, ahora abre las piernas y puja, ahorita no hay otra, ahorita tienes que ser macha, poner de parte, te callas, deja de gritar, eso también es violencia. Y de nuevo, este es un momento muy transformador, que nos marca mucho la vida, entonces ojalá quien nos atienda sea una persona muy gentil y que sepa cuáles son mis preferencias. Y si yo voy a un hospital o a una clínica donde la gente está de turno,
¿cuál es como mi factor protector? El plan de parto, este documento donde están las preferencias para el nacimiento de mi bebé, para mi parto y también mi pareja. Y si no es mi pareja de vida, si no es mi esposo, si no es mi pareja con quien vivo, yo puedo elegir una persona de confianza que sea mi pareja de parto. Y esa persona igual me puede cuidar de todos estos procedimientos. Y lamentablemente esto sucede y lamentablemente necesitamos a una persona que esté informada para que pueda apoyarnos, defendernos, protegernos durante el parto. Entonces, las episiotomías tienen consecuencias, no deberían hacerse de forma rutinaria y sí o sí deberían hacerse con consentimiento. Yo les sugiero no solamente preguntar a sus ginecólogos o ginecólogas acerca de ¿haces episiotomía o no? Y cuando lo haces, sino a sus pacientes, porque ellas probablemente les digan, no, episiotomía no, tú tampoco, yo tampoco, no. Ahí en cambio si preguntan a otro grupo de mujeres, pacientes del mismo doctor, sí, a mí sí me hizo episiotomía, a mí también, a mí también, a mí también, ya sé que quizás voy a buscar una segunda opinión. Y es una búsqueda bien importante. Otra intervención que se puede realizar durante un parto a la mujer para sacar el bebé es el uso de fuerza para ayudar supuestamente a que salga mi bebé. Entonces hay una maniobra que se llama Christeller, donde las enfermeras o los médicos que están ahí empujan la pancita desde la parte superior hacia abajo. Esto se hacía mucho cuando las mujeres daban a luz acostadas. Y digo, daban a luz acostadas porque ojalá sea algo que ya ni siquiera exista, porque acostada es muy difícil pujar, incluso para hacer popó. Imagínense para sacar un bebé. Si yo estoy acostada, la gravedad no me ayuda, no puedo distribuir mi fuerza. Y entonces así les ayudaban supuestamente a los bebés a nacer. Pero con esta maniobra de Christeller, de empujar la panza de la mamá para supuestamente ayudar al bebé a salir, a veces salía el bebé y salía el útero también. Esta es una tremenda forma de violencia obstétrica, es algo que ya no debería hacerse nunca, nunca jamás. Y peor, sin que te consulten, porque si te dicen te voy a ayudar a empujar, puedes decirle no, eso es obsoleto, esto ya no se hace, eso es riesgoso, ¿no es cierto? Y pone en riesgo no solamente la vida de tu bebé, sino también la vida de la mamá. Imagínense en que salga el útero con el bebé. Y lamentablemente hay muchos lugares donde todavía la violencia gineco-obstétrica no está reconocida y es muy común. Entonces, para ayudar supuestamente a sacar a los bebés, se hacía esta maniobra de Christeller y también se pueden utilizar forceps o vacuum. Y ahí yo digo, cuando los ginecólogos están capacitados, generalmente son respetuosos durante el parto, no intervienen a menos que sea estrictamente necesario. Y ahí ellos están entrenados, ahí capaz necesitas episiotomía y forceps o algún cambio de posición, o los forceps son como unas pincitas que se introducen en el canal vaginal, le atrapan la cabecita al bebé y le ayudan a salir. El vacuum, en cambio, es como una especie de aspiradora que se pone en la cabecita del bebé y le jala. Y eso tiene consecuencias, puede tener consecuencias en la salud del bebé a largo plazo o a mediano plazo, o a corto plazo pueden tener moretones o pueden tener partes de su cabecita hinchadas por esta presión. A veces puede cambiar la forma de la cabecita, a veces pueden haber consecuencias a largo plazo. Entonces pregunten, esto no debería hacerse de rutina. Hay intervenciones que salvan vidas, sí, pero estas intervenciones no deberían hacerse en todos los partos, a todas las mujeres. Y también otra intervención es la cesárea. Cuando hay tres tipos de cesárea. Hay cesáreas planificadas, hay cesáreas no planificadas y hay cesáreas de emergencia. Entonces, las cesáreas planificadas es cuando mi ginecólogo me propone poner, o yo quiero poner día y fecha para la cesárea por miedo o porque viene mi mamá de otro país y tenemos un tiempo súper corto o por alguna razón. Yo les sugiero desde
desde la información de las bacterias saludables que benefician la salud de sus bebés, les iba a decir desde el microbioma, pero es difícil a veces entender esa palabra, no planificar una cesárea si es que pueden hacerlo. La labor de parto da muchísimos beneficios al bebé para la adaptación extrauterina y también ayudan a disminuir la probabilidad de hemorragia posparto en la madre, entre otros beneficios. Entonces, si puedes tener una labor de parto, así necesites una cesárea por alguna cuestión anatómica, por ejemplo, o de salud, ojalá tengas esa labor de parto y luego la cesárea, que ahí sería una cesárea no planificada, ¿no es cierto? Y luego hay emergencias cuando, por ejemplo, hay sufrimiento fetal o cuando durante el parto sale el cordón umbilical antes del bebé. Esa también es una emergencia, eso nos puede llevar a una cesárea, porque recuerden que cuando los bebés están adentro de la pancita, les llega oxígeno a través del cordón umbilical. Entonces, si es que lo primero que sale, lo primero que nace es el cordón, el flujo de sangre y de oxígeno hacia el bebé podría estar comprometido. Entonces, hay veces también que los bebés son muy grandes, esta probabilidad es pequeña, pero existe. Entonces, esa podría ser una causa real de desproporción cefalopélvica para una cesárea, así se llama. Este prolapso de cordón del que les estuve conversando, cuando se desprende la placenta también, y también cuando hay sufrimiento fetal. ¿Cómo sabemos que un bebé está teniendo sufrimiento fetal? Porque varía la frecuencia cardíaca, se sale del rango normal, a pesar de que esa mujer está respirando bien, a pesar de que se probaron otras posiciones, ¿ya? Y ahí de nuevo, justamente en esos casos es cuando el apoyo, la atención de este personal capacitado es el que ayuda, ¿no es cierto? Tanto a mamá como a bebé. Entonces, sé que les he conversado acerca de algunas cosas hoy día que podrían generar un poco de temor. Mi intención no es esa, sino informarse y saber que estas intervenciones pueden existir y que ustedes pueden tomar decisiones. Es su cuerpo, son sus guaguas. Sí debemos promover siempre un plan A, un plan B para tener seguridad para nosotros, para nuestros bebés. La gracia es que nazca nuestro bebé saludable, que nosotras durante el parto estemos bien, pero también es vivir el parto desde una experiencia positiva, acompañada, ojalá sin miedo, con libertad de movimiento, que me pueda estar hidratando, que para todo yo haya dado mi consentimiento, que ojalá el alivio de las contracciones sea de una forma amorosa, con calor, con masajes. Nos podemos preparar para este momento tan importante. Y recuerden que todas estas preferencias ustedes las pueden negociar, las pueden presentar con anticipación a través del plan de parto. Y su ginecóloga o ginecólogo, si es que su ginecóloga o ginecólogo o partera no está de acuerdo con sus preferencias, siempre pueden ver una segunda, tercera, cuarta opinión. Yo siempre digo, no se casen con un ginecólogo, no es necesario. Pueden ir a que otro ginecólogo o ginecóloga atienda su parto y luego regresan con su ginecóloga de toda la vida, si es que ese es el caso. Pero hagan sus preguntas, infórmense para que puedan vivir un parto hermoso, un parto respetado, ojalá también un parto natural. El próximo jueves, 5 de mayo, voy a entrevistar al doctor Alberto Palacios, quien nos va a contar cuáles son las intervenciones hacia el recién nacido. Cuando los bebés chiquititos recién nacen, cuáles son las intervenciones que los pediatras realizan de manera rutinaria, qué intervenciones son estrictamente necesarias y cuáles se podrían esperar para ser realizadas después de horas o incluso al siguiente día. Entonces yo les he contado hoy día acerca de las intervenciones hacia la mujer y este jueves vamos a aprender acerca de las intervenciones para nuestros bebés que están recién naciendo. Les agradezco mucho por haberse unido. Les pido que si esta información les sirvió, por favor compartan a más mujeres, a más familias embarazadas. La información realmente es un tesoro que podemos tener y ojalá con esa información podamos tomar acción. Estoy en proceso de subir todos estos lives a mi canal de YouTube, es Dula Daniela Jarrín, para que tengan acceso continuo si es que se perdieron de algún live, y creo que ahí también es más fácil buscar por temas lo que les interese específicamente.
Así que les agradezco nuevamente, espero que tengan unos lindos embarazos, unos lindos partos y una linda noche. Nos vemos el jueves.